Gucci store. Gucci store. Oh my, Gucci, Gucci, Bienvenidos y bienvenidas, educanditos, a nuestro primer podcast de Educar es Gara. Mi nombre es Denise Gómez y el día de hoy abordaremos sobre un tema del ámbito educativo. ¿Estás de acuerdo, Kevin? Así es, Denny. En nuestro primer programa vamos a tratar sobre una estrategia que se aplicó en nuestro país durante la pandemia de la COVID-19. Ale, ¿tú qué piensas? Sí, concuerdo contigo, Kevin. Lastimosamente, esta crisis afectó a nivel mundial y sobre todo en el ámbito de la educación, por lo que el día de hoy trataremos sobre la estrategia del aprendizaje basado en proyectos. Pame, ¿tú qué tienes que decirnos? Mis queridos educanditos, no se pueden perder nuestro programa de hoy, porque tendremos una invitada de lujo, que nos ayudará a resolver y comprender nuestras dudas sobre este tema. Damos inicio a nuestro podcast. Acompáñanos. Amigos, ¿qué les parece si interactuamos un poco? Claro que sí, Denny. Sí. Entonces, amigos, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Es una estrategia metodológica de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas reales de la comunidad escolar, mediante un proceso de investigación o creación por parte del alumnado que trabaja de manera autónoma y con un alto nivel de implicación y cooperación que culmina con un producto final presentado ante los demás. Ale, ¿tú qué nos puedes comentar? También es necesario recalcar que el aprendizaje es relevante y sostenible y que se desarrolla mediante el intercambio cultural en múltiples direcciones, creando una educación más activa y centrada en el saber hacer. Por lo tanto, ¿para qué nos servirá el aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos sirve para facilitar la autonomía de los educandos y los convierte en protagonistas de su proceso de aprendizaje. El desarrollo de un proyecto permite una socialización más enriquecedora, puesto que se emplea un aprendizaje activo, abierto y flexible, que crea una inclusividad con los educandos. Denny, ¿nos puedes comentar más? Exacto, Pame. De tal manera que pasamos del aprender es memorizar al aprender es hacer y lograríamos un cambio entre un aprendizaje memorístico de corta duración a un aprendizaje activo y compartido, en donde el estudiante fomenta su pensamiento crítico, reflexivo y argumentativo, que ayudará en el desarrollo de su proceso cognitivo. Sí, amigas, se viene lo más interesante. ¿Cuáles son los ingredientes básicos para construir un aprendizaje basado en proyectos? Toma nota, Kevin, que no vuelvo a repetir porque es una receta súper secreta. Primero, una libra de ideas. Yo sé. Media taza de criterios de evaluación, una cucharadita de pregunta orientadora o reto. Yo también, 2 libros de producción final y audiencia al gusto. No, amigas,
La receta del aprendizaje basado en proyectos se prepara de esta manera. Una idea o temas relevantes para el alumnado, sin duda es conocer el entorno, su patrimonio cultural, físico, ambiental, etc. Puede ser una fuente de recursos importante. La fórmula para activar y potenciar el interés por su entorno, algo que conocer relativamente, radica en la activación para que sus aprendizajes estén contextualizados y adquieran motivación. Los criterios de evaluación. Estos nos ayudan a concretar los aprendizajes y acotar el proyecto. Son tan amplios que fácilmente cualquier aspecto del patrimonio puede facilitar el desarrollo del aprendizaje de nuestro alumnado. También tenemos la pregunta orientadora o reto. Es un desafío mediante una pregunta estimulante, como por ejemplo, ¿cómo podríamos convertir nuestra localidad en un centro de interés turístico? ¿Cómo podríamos recuperar una fiesta de tradición oral? ¿Cómo entender el espacio humanizado desde los oficios patrimoniales de la zona? Estas son actividades de aprendizaje que los estudiantes abordarán a lo largo del proyecto. Para finalizar con nuestra super receta, no podemos olvidarnos del reto o desafío que se resolverá con un producto final, sin dejar de lado a la audiencia, quienes pueden ser los estudiantes, la familia, expertos, entre otros. Continuando con las preguntas, ¿cuál es el rol del proceso de enseñanza-aprendizaje? El docente actúa como facilitador, ofreciendo a los alumnos recursos y asesoría a medida que realizan sus investigaciones. El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. El profesor busca y actúa en los llamados momentos para el aprendizaje. Por otro lado, la enseñanza y la facilitación están orientadas por un amplio rango de objetivos explícitos de aprendizaje. Entonces, amigo, ¿cómo evaluamos esta destreza? ¿Cuándo se aplica en el aula de clase? El aprendizaje basado en proyectos es auténtico y del mundo real. La evaluación en referencia es una medición directa del desempeño y conocimiento que tiene el alumno de ese contenido. Este mismo debe ser real e integral, incluyendo la evaluación del portafolio del estudiante. Amigo, no te olvides que en la evaluación holística se espera que los estudiantes resuelvan problemas y realicen tareas, ambas de carácter complejo. El énfasis se hace sobre las habilidades de pensamiento de orden superior. En este modelo, los estudiantes aprenden a autoevaluarse y evaluar a sus compañeros. Durante el proyecto, los educandos pueden recibir retroalimentación de ellos mismos, de sus compañeros, de sus maestros y de otras fuentes. Mis educanditos, el momento más esperado ha llegado. Nuestra invitada de lujo ya está en cabinas de Educar es Gara y nos estará compartiendo experiencias sobre la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Adelante. Little bitty pretty one, come on and talk to me. Lovey one, come down on my knee. Denny, te damos paso para la presentación de nuestra invitada especial. Gracias, Ale querida. El día de hoy contamos con la presencia de la magíster Yadira Ordóñez Torres, quien desempeña el cargo de asesora educativa de la Coordinación Zonal de Educación Zona 6. Su trayectoria profesional en el ámbito educativo contempla 28 años de experiencia laboral. Se ha desempeñado como docente de educación preprimaria, de educación general básica y de bachillerato general unificado. También fue parte del directorio de las unidades territoriales del Cantón Santa Isabel. Fue miembro del equipo facilitador de la reforma consensuada del currículo 1996, participó como miembro del equipo de validación del currículo nacional del 2010 y formó parte del consejo académico del circuito pedagógico Hermano Miguel Machanga. Participó como presentadora en el primer Congreso Internacional Virtual Yo Educo. En la actualidad se desempeña como asesora educativa de los distritos 01D02 Cuenca Sur, 01D03 Girón Santa Isabel y 14D04 Gualaquiza. Magíster Yadira, buenas tardes, bienvenida a nuestro espacio educativo. Denise y compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Magíster Yadira, ¿qué son las metodologías innovadoras? ¿Y nos podría indicar cuál es la importancia de su aplicación en el campo educativo?
Pamela, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio y por la pregunta. Con respecto a las propuestas o a la metodología innovadora, ¿qué significa? Significa salir de nuestra zona de confort, es decir, aplicar metodologías activas dentro del aula para permitirle al estudiante que desarrolle sus habilidades, sus capacidades, sus potencialidades, que desarrolle su pensamiento lógico, crítico y reflexivo para que él sea el constructor de su conocimiento. Por lo tanto, esto va a permitir que el alumno, a través de vivencias, a través de experiencias, pueda adquirir conocimientos y estos le sirvan en su cotidianidad, pueda resolver situaciones que les presentan en su diario vivir o a su vez pueda sugerir, plantear nuevas situaciones de aprendizaje. Magíster, tengo entendido que durante la pandemia el Ministerio de Educación planteó la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Coméntenos, ¿cuál ha sido la incidencia de la aplicación de esta metodología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Denise, la intención del Ministerio con respecto a la aplicación del aprendizaje basado en proyectos es justamente permitirle que el estudiante sea el protagonista de la construcción del conocimiento, de sus propios aprendizajes. Por lo tanto, si vamos a hablar como incidencia, todavía aún no tenemos registrado la incidencia porque tendríamos que evaluar, pero lo que sí podemos decir es que el Ministerio pretende que con esta metodología el docente también salga de su zona de confort, que dejemos de utilizar metodologías expositivas, que permitamos al estudiante que sea el constructor de su propio conocimiento, que ya nos enfoquemos en el paradigma constructivista para que el estudiante, a partir de sus conocimientos, a partir de las habilidades, de las capacidades cognitivas que pueda desarrollar, pero también a partir de las habilidades y capacidades socioemocionales, sea él quien inicie este proceso, sea él quien cree nuevas propuestas de aprendizaje, nuevas formas de aprendizaje. Eso es lo que el Ministerio pretende y eso se va a ver reflejado. Incluso ya tenemos dentro de los lineamientos para el régimen Costa 2022-2023 la aplicación de proyectos interdisciplinarios con esta metodología. Lo que pretendemos es que ya los estudiantes tomen y más bien se empoderen del rol que ellos deben ejecutar dentro del proceso de enseñanza, construir su propio conocimiento y más bien los docentes se conviertan en las guías y en los orientadores de estos procesos. Esa es la intención, pero si usted me pregunta cuál ha sido la incidencia, no podemos todavía hablar de incidencias porque tendríamos que evaluar y es muy pronto para ya decir nos fue bien o no fracasamos. Más bien tendríamos que esperar. Lo que sí les invito a ustedes, futuros docentes, que vayamos con ánimos, que no tengamos miedo a aplicar una metodología, sino que más bien tengamos esa apertura para llegar y trabajar. Recuerden que ustedes van a trabajar con lo más delicado que hay en el planeta, que son los niños, los jóvenes. Por lo tanto, de ustedes depende la generación futura, cómo van a educar y permítanles, por favor, permítanles a los estudiantes no ser meros receptores, sino más bien constructores de su conocimiento. Magister, yo tengo una duda. ¿Desde qué nivel educativo es recomendable iniciar con el método de aprendizaje basado en proyectos? Kevin, con relación a su pregunta, la metodología de aprendizaje basado de proyectos se la puede aplicar desde preprimaria, con los niños de 5 años, entendiéndose, claro está, que la mayor parte de planificación la efectúa el docente. Puedo aplicarle hasta tercero de bachillerato y va a cambiar el nivel de participación de los estudiantes y del docente, porque ya en bachillerato el estudiante es el protagonista, por lo tanto el maestro no tiene más injerencia que simplemente ser el guía y el orientador. Esta metodología es de fácil aplicación y repito, nosotros la podemos trabajar desde preparatoria hasta tercero de bachillerato, contemplando los niveles de complejidad y también las edades cognitivas de los estudiantes de los diferentes subniveles de educación y niveles de educación básica. Magíster Yadira, para concluir con este espacio, ¿la metodología de aprendizaje basada en proyectos alcanzará a cumplir los objetivos planteados por el Ministerio de Educación?
Denise y compañeros, el Ministerio pretende alcanzar los objetivos planteados, pero también tenemos que tomar en consideración que depende muchísimo de la predisposición de los docentes para aplicar esta metodología. También depende muchísimo de educar a nuestros niños con el enfoque constructivista, es decir, permitir que el estudiante sea el constructor de su conocimiento. Para ello estamos aplicando, esperemos que ya en los próximos años nosotros podamos ver los resultados. El Ministerio pretende desarrollar desarrollar procesos en los cuales los estudiantes se vuelvan personas innovadoras, personas justas, personas solidarias, que vayan en línea con el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos y eso es lo que aspiramos. Esperemos que esta metodología sí nos ayude muchísimo a cumplir los objetivos, pero no solo esta metodología, sino más bien es el contexto en sí de educación. ¿Y cómo vamos a aplicar este contexto? Cambiando y poniendo nuestra predisposición como docentes. Esa es la mejor manera de aplicar y de cumplir los objetivos en un futuro. No podemos hablar de ahora, de este año. Las metodologías se evalúan en años, entonces esperemos que de aquí a unos 10 años se vean ya los cambios dentro del proceso educativo. Magíster Yadira, queremos agradecer su tiempo y su participación en nuestro espacio Educar es Gara. Denise, Kevin, Pamela, Alexandra, muchísimas gracias también a todos los educanditos que nos están escuchando. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por el espacio que me han concedido para poder compartir experiencias de trabajo. A ustedes muchísimas gracias y éxitos en sus estudios. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, Educar es Gara. Gracias, mis queridos educanditos, por escucharnos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chicos, Don't, 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 oh my.